La presidenta Claudia Sheinbaum finalmente afirma claramente qué es lo que sucederá con la reunión que tenía pactada con maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Cancela este encuentro que se tenía pactado incluso desde hace ya varios días antes del bloqueo que se dio el pasado miércoles aquí en Palacio Nacional, en la que, bueno, pues maestros de la coordinadora cerraron todos los accesos a la sede presidencial sin permitir el ingreso ni de trabajadores ni de reporteros, reporteras a la conferencia en Palacio Nacional. Incluso los trabajadores de Hacienda también se vieron afectados y todos quienes ingresan a esta sede. Lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum es que ella no ve por qué tuvieron que hacer todo ese tipo de actividades si ya tenían pactado una reunión con ella, porque bueno, pues lo que dice es que las y los maestros se manifestaron diciendo que querían una reunión directa con la presidenta y la presidenta cuestiona por qué hicieron todo eso si ya sabían que iban a tener una reunión con ella el próximo viernes. Lo que ha dicho también la mandataria mexicana, bueno, en un principio se quejó por la violencia generada por algunas de las personas asistentes a estas manifestaciones, a estas protestas. Lo que ha dicho es que incluso sí hubo quienes cometieron estas agresiones que no fueran maestros, que fueran como una especie de infiltrados, pues que hubiera denuncias en contra de estas personas que golpearon incluso a gente que estaba pues grabando con el celular algunas de las manifestaciones que estaban teniendo y que al mismo tiempo son asistentes asiduos a la conferencia aquí en Palacio Nacional. Lo que ha dicho la presidenta es que ese tipo de acciones no está de acuerdo, aunque sí está de acuerdo con el tema de la libertad de expresión y el tema también de la libertad de manifestación. Lo que ha dicho la mandataria mexicana es que incluso siempre han defendido la educación pública en nuestro país. Pero ¿qué sucede? Que la presidenta nos explica cómo es que aún teniendo un acuerdo con las y los maestros de la coordinadora, con la cúpula, con representantes, pues tienen ese tipo de actividades. Incluso lo que ha dicho es que ya no le ve sentido a que se tengan que reunir porque se están teniendo este tipo de actitudes. La mandataria aseguró que además el diálogo que mantiene la CENTE será con funcionarios de muy alto nivel, pues porque es nada menos que la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y también el secretario de Educación Pública Mario Delgado, quienes se mantendrán estas mesas de negociación con las y los maestros. Pero también otros puntos muy relevantes de lo que maneja hoy la presidenta Claudia Sheinbaum es que ella les recuerda que en anteriores gobiernos no había diálogo, que incluso había represión y que por ese tipo de cuestiones pues no avanzaban en sus demandas, que de hecho, bueno, pues ahora con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y con el de ella sí se mantuvieron algunas mesas de negociación, de diálogo, tuvieron encuentros directos con el expresidente, con la presidenta, que por ejemplo otros grupos vulnerables o otros grupos que exigen justicia en otros aspectos no han logrado tener. Bueno, la gente sí los tenía y la presidenta, bueno, se asegura que además de eso, recuerda que les presentará un incremento del 10% a partir de septiembre y retroactivo aplicado a partir de enero del 9% a partir de enero de este año. Lo que ha dicho la presidenta es que este 10% de incremento es algo que merecen las y los maestros. Ella no espera hablar mal de ellos, del magisterio mexicano, porque hacen un trabajo muy importante, pero que es relevante también destacarles que su gobierno y el anterior les han dado mucho, que es lo que merecen, pero que bueno, pues ojalá pudieran dar más. Que ha dicho también la presidenta que están buscando dar una opción a la eliminación del UCICAM, sobre todo yendo a las escuelas aula por aula para hacer foros y saber cómo los maestros, las maestras quieren tener este sistema de promoción en sus actividades. Lo que ha dicho la mandataria mexicana es que esta especie de movilidad en el magisterio, bueno, pues tiene que ser elegido por las y los maestros y no necesariamente o no propiamente por la presidenta o por otras autoridades federales. Lo que ha dicho la mandataria mexicana es que incluso cuestiona por qué no quieren ir a las aulas a discutir este asunto. Y también uno de los puntos reveladores en este aspecto es que la mandataria asegura que la derogación de la ley de 2007, que es una de las cosas que acusan y que piden las y los maestros de la CENTE, pues no es del todo posible. Asegura que hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la jubilación, que dado que tienen cuentas ya personalizadas, ya individualizadas, la mandataria mexicana asegura que se les ha insistido que es mucho mejor la utilización de la jubilación para emparejar o para mejorar los montos de esta jubilación, el fondo de pensiones para el bienestar, que el anterior esquema que tenían con el tema, en la cuestión esta de la reforma de 2007 anterior a esa. Lo que ha dicho la presidenta es que les han manejado cuáles son los esquemas que ellos consideran son mejor porque logran tener un mayor monto y equiparable a lo que es un salario promedio de cerca de 16,000 pesos mensuales, cuando a lo mejor en el anterior esquema hubieran tenido 6,000 pesos mensuales. Toda esa explicación que da hoy la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que se les ha dado en información directa a las y los maestros y aún así han decidido manifestarse de esa manera y por eso la decisión de cancelar esta
encuentro que tendrían el día de hoy, y ahora se quedará en las mesas de diálogo únicamente con CEP y la Secretaría de Gobernación. Así es que la mandataria mexicana lanza este mensaje pues tajante a la coordinadora para evitar que vuelvan a cometer actos de violencia en contra de los ciudadanos, afectaciones, y que bueno, mejor se concentran en temas de negociación y en temas de mesas de diálogo para poder seguir avanzando en las demandas que tienen. Por lo menos mantienen bloqueado el centro de la Ciudad de México y algunas de las actividades que han tenido alrededor de la ciudad, sobre todo para pues generar estas complicaciones a los demás ciudadanos. En otro tema, también la presidenta hoy asegura que el asunto del Parque Bicentenario ya está en concesión, ya eliminaron las concesiones y ya está en manos de la Secretaría de Cultura, es un bien común que va a seguir manteniendo eventos públicos, y aseguró que esto, bueno, pues es importante después de los sucesos lamentables de la ceremonia en el que murieron 2 jóvenes. Finalmente, también es importante señalar que este fin de semana, luego de varios meses de violencia que se ha vivido en Sinaloa, la presidenta va a visitar este estado para algunos temas que tienen que ver con programas sociales o con cuestiones de actividades públicas. Y bueno, pues esto es importante en el marco de la cuestión de violencia o de inseguridad que vive el país, sobre todo en específico lo que se generó hace unos meses en ese estado, y también las demandas y presiones que ha ejercido, o demandas en específico que ha ejercido el gobierno de Estados Unidos al nuestro para el tema precisamente de la seguridad. Estos fueron algunos de los temas relevantes en la conferencia en Palacio Nacional. Para Proceso reportó Dalila Escobar.